Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice el apóstol en este texto: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aclara Pablo ahora: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y como se había avisado en esta mañana, hoy, hermanos, hemos llegado al final. Con este sermón hemos llegado al final de la serie que hemos estado llevando durante varios meses, no solo acerca del contentamiento cristiano en los últimos 3 sermones, sino al final de toda la serie de la teología del trabajo. Yo siempre acostumbro poner las fechas de los sermones cuando los predico, y me puse a ver por curiosidad cuándo comenzamos esta serie, y hasta yo me sorprendí al ver que comenzamos el 19 de mayo de este año. Es decir, que hemos pasado más de la mitad, con ciertas interrupciones, pero más de la mitad de este año estudiando acerca de la teología del trabajo. E indudablemente hay algunos otros aspectos que hubiésemos podido estudiar, que hubiésemos podido tratar en esta serie, pero los pastores pensamos que los que han sido tocados constituyen una buena base, un buen punto de partida para todo el que desee desarrollar su vocación y manejar sus negocios dentro de los límites de lo que es agradable a Dios y beneficioso para nosotros. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la prudencia en los negocios, dijimos que un hombre prudente es aquel que sabe hacer negocios en el tiempo más apropiado y usando los mejores medios, y a través de esa sabiduría este hombre prospera en sus asuntos. Él sabe cuándo comprar, él sabe cuándo vender, cómo invertir su ganancia, pero todo eso amparado en una buena conciencia, dentro de los límites de la santidad y la justicia de Dios. Y esa es la meta hacia la cual debemos dirigirnos como trabajadores y negociantes cristianos. Y pensamos, repito, que esos temas que hemos estudiado en esta serie, de ser puestos en prácticas fielmente, nos moverán más y más hacia el cumplimiento de esa meta. Y ya que es el último sermón, debo dar crédito aquí una vez más al teólogo puritano Richard Steele, ya que su obra El hombre de negocios cristiano fue de gran ayuda durante toda la serie, y en algunos sermones debo admitir que prácticamente seguimos fielmente los encabezados de los capítulos de ese libro. Y quiero dar crédito porque muchas de las cosas que ustedes escucharon fue ese hombre que se peló las pestañas estudiando la Escritura para poder ponerlo en una forma legible en un libro. Vamos entonces a entrar a nuestro último tema dentro de la serie sobre el contentamiento en los negocios, la tercera parte. Actualmente nos encontramos tratando con este tema, dentro del cual vimos primeramente la naturaleza del contentamiento cristiano. ¿Qué es el contentamiento cristiano? Y en aquella ocasión, hace 2 domingos atrás, establecimos que ese contentamiento del que habla Pablo en nuestro texto aquí en Filipenses capítulo 4, no se trata de resignación, ni tampoco es una visión escapista de la vida. Pablo era un hombre bien realista. Él no quería escapar de su realidad, ni tampoco se había resignado a su realidad. La resignación es pagana en esencia, porque es la respuesta de un hombre que está impotente ante un destino cruel que lo está tratando mal. Pero Pablo no nos dice en este texto que él había aprendido a resignarse. Él dice: yo he aprendido a contentarme. Pablo está hablando más bien de que él aprendió a deleitarse en las disposiciones de Dios para con él, a estar tranquilo y quieto en los diferentes estados de la vida, sabiendo que su Padre Celestial estaba en control de todas las cosas. Y aunque Pablo se gozó en gran manera en esta ofrenda que estos hermanos le habían enviado, la felicidad de Pablo no dependía de ello. La bienaventuranza y el contentamiento de Pablo no dependía de ser rico o de ser pobre, o de estar ministrando en las iglesias de Asia Menor de Europa, o de estar preso en una cárcel en Roma. Él había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación.
Y la idea central que hemos estado tratando de transmitir en estos sermones es que para que un hombre de negocios, en su vocación, en su trabajo, pueda honrar a Cristo en medio del desempeño de su vocación, es necesario, imprescindible que aprenda el difícil y misterioso arte del contentamiento cristiano. Esto es un arte difícil y misterioso. Pero si un hombre quiere honrar a Dios en su vocación, en su negocio, en su trabajo, hermanos, tiene que aprender este misterioso y difícil arte. Y el domingo pasado pasamos a considerar 2 puntos más. En segundo lugar, vimos algunas situaciones particulares de nuestra vocación en que este contentamiento debe ser ejercido. Y en tercer lugar, comenzamos a ver, porque no pudimos terminar, algunas enseñanzas que nos permitan reforzar esa necesidad que tenemos de procurar el contentamiento. Y por causa del tiempo solo pudimos tocar una de esas enseñanzas. ¿Por qué debemos, hermanos, procurar alcanzar el contentamiento cristiano? Y no solamente en nuestros negocios, en todas las cosas. ¿Por qué esto es tan importante? En primer lugar, porque el mandamiento de Dios nos obliga. Este asunto no es opcional, esto es mandatorio, obligatorio para todo hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Así que si tenemos sustento y abrigo, es obligatorio que nosotros estemos contentos. Y el autor de Hebreos, no sabemos si fue Pablo o si fue otra persona, pero sea quien haya sido, indudablemente fue inspirado por Dios. Y ese autor inspirado nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No contentos con lo que yo quisiera tener, no contentos con lo que otro tiene. El autor de Hebreos dice que es obligado para un cristiano estar contento con lo que tiene ahora. En segundo lugar, otra enseñanza que va a reforzar esa necesidad de procurar el contentamiento en nuestras vidas es que el descontento contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras propias oraciones. ¿Por qué debemos procurar estar contentos? En segundo lugar, porque el descontento, que es lo inverso al contentamiento, contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras propias oraciones. Nosotros sabemos por la Escritura que Dios es el gobernador absoluto de todo lo creado y que ese Dios es quien dispone soberanamente de todas las personas y cosas. Y sabemos también por la misma Escritura que ese Dios es perfecto, que su sabiduría, rectitud y bondad son infinitas y que todas las cosas que Él dispone en su creación es conforme a su perfección, a la perfección de su carácter, aun cuando en ocasiones será contraria a nuestros deseos y expectativas. Eso es importante. Todas las cosas que Dios dispone, todas, con respecto a nuestras vidas, con respecto a las cosas que nos rodean, todas son dispuestas de acuerdo a su bondad, su sabiduría, su amor, que son infinitos, pero no siempre son de acuerdo a nuestros deseos y expectativas. Ahora yo me pregunto, hermano, y quiero que tú te hagas la pregunta también, ¿sería razonable esperar que Dios cambie sus planes y que Dios altere las leyes de la naturaleza que Él sabia y justamente ha impuesto para seguir en cambio los deseos y anhelos de nuestro perverso y necio corazón? ¿Sería eso lógico que Dios abandone su plan perfecto, que fue hecho en la eternidad conforme a su sabiduría y bondad infinitas? ¿Sería sabio en Dios que viole las leyes de la naturaleza que Él con tanta sabiduría ha desplegado en el universo para seguir en cambio los deseos de nuestro malvado, perverso y necio corazón? Pienso que la respuesta de todo verdadero creyente es, por supuesto que no. Hermanos, nosotros no somos el centro del universo.
Nosotros no somos el centro del universo. Dios tiene un plan perfecto en el que los eventos se entrecruzan como esos diseños fantásticos que vemos en algunas obras de arte. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de examinar de cerca, por ejemplo, una alfombra persa, usted verá la cantidad de formas y diseños que se entrecruzan, cómo esas personas son expertas en hacer diseños cruzando un hilo por un lado y un hilo por otro lado. Y quizás al principio no se entienda por qué tantas cosas, pero al final queda una obra maestra que es perfecta. Y el plan de Dios es igual. En ese plan se entrecruzan muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero si pudiésemos, hermanos, ir a la eternidad y desde allí contemplar el tapiz del plan de Dios, veremos que se trata indudablemente de una obra maestra, de una obra perfecta. Y aquello que es terrible para mí, lo más seguro es beneficioso para otros. Y ese viento que hace estrellar nuestros barcos contra la roca y contra los arrecifes, ese mismo viento ayuda a otros barcos a que lleguen a salvo a la orilla. El mismo viento huracanado que toma nuestro barco y lo estrella contra las rocas y los arrecifes. Esa es la sabiduría de Dios. Y lo más maravilloso de todo es que Dios lo dispone así porque lo mejor era que ese barco llegara y el nuestro no. Eso era lo mejor, que el barco nuestro se estrellara con el viento y que ese mismo viento llevara el barco del otro a la orilla. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene entonces que murmuremos contra Dios? ¿Qué sentido tiene? Y más aún, ¿no acostumbramos nosotros a orar pidiendo a Dios que haga su voluntad? En todas las oraciones, porque confiamos en que Dios tiene un plan, y que ese plan es perfecto, y que ese plan es sabio. Y cuando nosotros oramos y decimos en nuestras oraciones, Dios, hágase tu voluntad, estamos reconociendo su soberanía. ¿Cómo puede ser que ahora nos molestemos porque Dios conteste nuestras oraciones? Esas cosas que están pasando en nuestras vidas son conforme a su voluntad. Y nosotros habíamos estado pidiendo, Dios, haz tu voluntad, porque sabemos que Él sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros estamos descontentos, estamos yendo en contra de nuestras propias oraciones, porque le hemos dicho a Dios, Señor, nosotros sabemos que tú eres sabio, nosotros no. Por lo tanto, oh Dios, líbranos de nuestra propia voluntad y haz la tuya, que la tuya se haga evidente en tu creación. Bueno, hermanos, entonces cuando Dios haga su voluntad, debemos estar contentos con eso, porque esa fue su voluntad. Y como bien señala precisamente Richard Steele, de quien hemos estado tomando todo este material, él dice, una de dos, o estamos siendo hipócritas al orar por una cosa que realmente no queremos, al decirle a Dios que haga su voluntad, o estamos manifestando nuestra necedad al contradecir lo mismo que estamos pidiendo. Le decimos, Dios, haz tu voluntad. Entonces cuando Dios hace su voluntad, nos molestamos. Dice él, una de dos. O estamos siendo hipócritas al pedir una cosa que realmente no queremos, porque no queremos que Dios haga su voluntad, o estamos siendo necios al contradecir lo mismo que estamos pidiendo. Así que el descontento, hermanos, contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras propias oraciones. En tercer lugar, el descontento es malo, tanto en su causa como en sus efectos. El descontento es malo, tanto en su causa como en sus efectos. Por donde quiera que observemos esta condición espiritual, veremos que nada hay de bueno en ella. Por donde quiera que miremos el descontento, si trazamos su trayectoria hasta llegar a la fuente donde se originó, descubriremos orgullo de corazón, envidia, codicia, desconfianza en Dios y falta de gratitud por las bendiciones que sí hemos recibido. Y si rastreamos el descontento para ver sus frutos al final, encontraremos que ese descontento nos incapacita para el cumplimiento de nuestros deberes y no nos permite disfrutar de los deleites espirituales contenidos en la nueva vida que hemos recibido en Cristo. El descontento no nos permite gozar de la vida cristiana.
no nos permite deleitarnos en las múltiples y maravillosas bendiciones de Dios. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 10, versículo 10? Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el hombre que está descontento no sabe lo que es esto. El hombre que está descontento no puede disfrutar tal cosa. Tampoco podrá amar y deleitarse en Dios. Hermanos, el descontento deforma el alma. El descontento deforma el alma y nos convierte en seres desagradables para nosotros y para todos los que nos rodean. Vamos a Proverbios, capítulo 18. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer la descripción que hace Víctor Hugo de Quasimodo en la obra sobre Nuestra Señora de París. Pero la verdad es que la descripción que Víctor Hugo hace en esta obra es muy original, tiene muchos. Es espantoso el individuo que él describe como Quasimodo, el jorobado de Nuestra Señora de París. Y creo que se hizo una película una vez donde se maquilló a un personaje muy bien para que pudiera representar lo que Víctor Hugo tenía en su mente. Hermanos, cuando nosotros decimos que el descontento deforma el alma, imagínate tu alma exactamente como eso. Es desagradable ver un individuo como el que Víctor Hugo describe. Bueno, es desagradable vivir con un espíritu descontento. Porque es una deformación del alma. Nadie aguanta a una persona descontenta. Hay que tener un grado enorme de paciencia para poder soportar a una persona descontenta. Es desagradable estar con una gente así. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará una persona así, que solo vive quejándose, que solo está esperando que alguien le pregunte cómo estás para poder desplegar un abanico de quejas? Hermanos, el descontento es una deformidad del alma. Es una deformidad. Y lo más terrible de todo es que en vez de constituir un desahogo en medio de las tribulaciones, lo que hace más bien es profundizar el dolor y alargar cada vez más el tiempo de sufrimiento. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay personas que dicen, por lo menos déjame quejarme para poder desahogar mis penas, para poder desahogar mi sufrimiento. Pero es que el texto dice que el corazón alegre en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El estar descontento no nos ayudará en nada, excepto en alargar el sufrimiento y en hacerlo más profundo. De hecho, el descontento es el primer paso que damos hacia el pecado. El descontento es el primer paso que damos hacia el pecado. Y allí vemos el ejemplo de Eva. Si Eva se hubiese sentido satisfecha en el huerto del Edén, con todas las cosas que Dios le había dado, ¿para qué hubiera querido un árbol más, una fruta más, si tenía todas las frutas que Dios le había dado? ¿Pero qué hizo Satanás? Satanás le dijo a Eva, qué triste es tu situación. ¿Sabes lo que es que ese Dios tan cruel y tan malo te haya prohibido comer de una fruta tan deliciosa? Y Satanás no ha variado en nada su táctica. Cuando él quiere llevarnos a pecar, lo primero que tiene que hacer es llevarnos al descontento. Difícilmente un creyente contento va a pecar deliberadamente. Porque él está contento con su situación. ¿Para qué se va a ir por el camino del pecado si el camino de la santidad es para él deleitoso? Pero Satanás quiere hacernos creer que el camino de la santidad no es tan dulce ni tan deleitoso como Dios quiere plantearnos. Y él nos dice francamente al corazón, Dios es un mentiroso, Dios es un egoísta. Y como Dios es un egoísta, no quieres que tú disfrutes de esa cosa tan buena que hay detrás de los límites de su santidad. Satanás trata de llevarnos al descontento antes de llevarnos a cometer pecados
que han de sumir nuestras almas más aún en angustia y en desolación. ¿Por qué debemos entonces, hermanos, procurar el contentamiento en nuestra vida? Primero, porque Dios así lo manda en su palabra. Segundo, porque el descontento contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras oraciones. Tercero, porque el descontento es malo, es negativo por donde quiera que usted lo mire, tanto en su causa como en sus efectos. Y cuarto, porque el descontento es algo vergonzoso para un cristiano. ¿Por qué debemos procurar adquirir contentamiento? Porque el descontento es vergonzoso para un creyente. Hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Acaso no es vergonzoso que una persona que ha sido hecha partícipe de la naturaleza divina, de las inescrutables riquezas de Cristo, de las influencias del Espíritu Santo, de la infalible seguridad de que en su vida todo ha de obrar para bien, y de que tiene una porción eterna en los cielos y aún estar descontento? ¿Acaso no es eso vergonzoso? ¿No es eso vergonzoso? Si estas cosas no son suficientes para nosotros, debemos reconocer con vergüenza que el problema no radica en lo poco que tenemos. El problema no radica allí, sino más bien en lo poco que valoramos los privilegios que sí tenemos. El problema nuestro no es en lo que tenemos o en lo que no tenemos. El problema es lo poco que valoramos aquellas cosas que Dios nos ha dado y que Cristo compró con el derramamiento de su preciosa sangre. Allí radica ese problema. Y que un creyente que ha tenido todos esos privilegios tenga un espíritu de descontento, hermanos, eso es una vergüenza. Y no solamente es una vergüenza, eso es un insulto a Dios y un insulto a Jesucristo, que compró esos dones con su preciosa sangre en la cruz. Mediten eso, hermano. Es vergonzoso para un creyente estar descontento. Alguien estará diciendo ahora en su interior, bueno, me doy cuenta realmente del pecado que he estado cometiendo al no mostrar contentamiento en mi situación. Pero debo reconocer que ese pecado se ha convertido en un hábito para mí. Ya yo me quejo por hábito. Ya yo estoy descontento por hábito, y es un hábito que me está haciendo sumamente difícil de romper. ¿Cómo puedo yo aprender el arte del contentamiento cristiano? Bueno, eso nos lleva a nuestro último punto. Los medios necesarios para obtener el contentamiento. Ya hemos visto la naturaleza del contentamiento, las situaciones particulares de nuestra vocación en que ese contentamiento debe ser ejercido, algunas enseñanzas que reforzan la necesidad de buscar ese contentamiento. Vamos a ver ahora, en último lugar, los medios necesarios para obtener el contentamiento. ¿Cómo podemos nosotros aprender lo que Pablo aprendió? En primer lugar, hermano, medita a menudo. Y oye lo que estoy diciendo, no de vez en cuando. Estamos hablando de algo que debemos hacer diariamente. Medita a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de tu destino eterno. ¿Quieres aprender este misterioso arte? Medita a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de tu destino eterno. Cuando nosotros miramos nuestras preocupaciones a la luz de la brevedad de esta vida presente y sobre todo a la luz de la realidad de nuestro destino eterno, nos damos cuenta de que las razones de nuestro descontento son realmente absurdas. No tienen sentido. Son cosas absurdas. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y cuando se está viajando hacia otro lugar, no es cómodo hacerlo con mucho equipaje. Y eso es algo que la gente que viaja mucho lo tiene que aprender por experiencia. Las primeras veces que uno viaja como con 5 maletas, como si se fuera a quedar a vivir. Ya luego ese individuo, después que viaja mucho, viaja con un bolsito de mano, donde lleva 2 o 3 piezas de ropa que se va a intercambiar todos los días. Total, allí nadie lo conoce y nadie lo va a criticar. Hermanos, no es cómodo viajar con mucho equipaje.
Y nosotros estamos de viaje, dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Tener, por ejemplo, en la casa una buena biblioteca, un buen componente estéreo y un sillón reclinable es algo que puede proveernos momentos agradables en nuestro hogar. Pero usted se imagina lo que sería hacer un viaje en avión de aquí a Miami con una buena biblioteca, un sillón reclinable y un equipo de música. Sería sumamente incómodo porque esas cosas son buenas para un sitio permanente, para un hogar, pero no para viajar. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Las posesiones que adquirimos en este mundo son una carga. ¿Cómo vas a estar descontento por no tener esas cosas? Eso es una falta de concepción de lo que es la vida del creyente. Dice el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos. No hemos llegado a ningún lado, estamos simplemente de viaje. Y mientras menos equipajes tengamos, mejor. Y de hecho eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Hablando precisamente del contentamiento. Dice Pablo en el capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nos lo van a quitar todo en la aduana celestial. Allí no podemos llevar nada. Nada absolutamente, excepto lo que carguemos en el alma. Dice Pablo, nada hemos traído a este mundo y olvídate que nada podrás sacar. Hace un tiempo atrás leí en el periódico algo increíble. Una señora pidió que le enterraran con su Ferrari. Y yo me pregunto, ¿qué hizo esa doña con su Ferrari? Se pudrió ahí. Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es suficiente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquí está el problema de lo que es tener muchas posesiones. Si Dios te quiere dar muchas posesiones, dale gracias y disfrútala. Pero no la anheles si no la posees, porque trae mucho problema. Trae mucho problema. Decía un chistoso, y no lo digo como un chiste, sino porque este chiste tiene mucho de realidad, porque en el púlpito no se viene a hacer chistes. Pero decía ese hombre, anoche estaba desvelado, me puse a contar ovejas, como no me dormí luego las esquilé, como todavía no había dormido, puse una fábrica para construir cosas de pieles de ovejas. La fábrica se hizo increíble, comencé a tener sucursales y de repente con tantos problemas, ¿cómo pude dormir? No pude dormir la noche entera pensando en todas las cuentas que tenía abiertas en diferentes bancos, con las ovejas que esquiló. Y hermanos, eso es real. Eso es real. Dice Pablo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, preocúpate más bien por equipar bien tu alma. Por equipar bien tu alma, porque esas cosas no pesan para viajar y son necesarias para el lugar hacia donde vamos. Esas sí son necesarias. Y esas no nos la podrán gritar. Mira dentro de tu corazón y contempla allí todo el dominio propio que te falta por adquirir. Cuánta paciencia, cuánta gentileza, cuánta dulzura de carácter. Y verás qué difícil será que llegues a afanarte por las cosas triviales de este mundo. Hay tantas cosas en tu alma que desarrollar que no habrá tiempo para preocuparte por esas cosas triviales de este mundo. ¿Cómo podremos entonces desarrollar el contentamiento cristiano? Recuerda que tú eres extranjero y peregrino en este mundo, hermano. Medita a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de tu destino eterno. En segundo lugar, mortifica diariamente tu orgullo, diariamente, si de veras deseas obtener el contentamiento cristiano. Mortifica diariamente el orgullo, si de veras deseas obtener el contentamiento cristiano. Decía Spurgeon que si él no se ocupaba de cortar diariamente la hierba del orgullo, a la semana la tenía hasta el cuello. En una sola semana. Eso es una hierba mala que crece, hermanos, de una manera tremenda. Mortifica diariamente tu orgullo.
Porque es el orgullo lo que nos lleva a ser malagradecidos ante las bendiciones recibidas e impacientes ante las que no hemos recibido. Es el orgullo. Un hombre orgulloso siempre será malagradecido con lo que Dios le da y siempre estará descontento con lo que Dios no le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque él cree que merece más. Ese es su problema. Él cree que merece más. Pero cuán fácil es en cambio lidiar con nuestras aflicciones cuando tenemos por cierto que son menores que el infierno que merecemos. Cuán fácil es lidiar con las aflicciones. El hombre que está consciente de lo que es sin la gracia divina siempre pensará que la misericordia de Dios para con él es inexplicable. Siempre lo pensará. Y a veces digo, subrayen esto. El que sabe que no merece nada se contentará con poco. Pero el que cree que se lo merece todo no se contentará con nada. Con nada. Y de hecho, padres, eso es lo importante que es o que tiene el que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Eso es lo importante. Que cada vez que alguien le haga a nuestros hijos el más pequeño favor, tienen que aprender a decir gracias. ¿Por qué? Para que entiendan que ellos no se lo merecen. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Que todo lo que todo el mundo le hace es de pura gracia. La humildad es el ABC del contentamiento cristiano. Ese es el primer paso, este es el kindergarten. El hombre humilde vive maravillado al ver que Dios y los hombres lo tratan mejor de como deberían tratarlo. Este hombre se maravilla. Este hombre conoce bien sus corrupciones internas, sus debilidades, sus pensamientos inicuos. Y cuando alguien viene y dice mal de él, en vez de amargarse y de resentirse, lo primero que esa persona piensa en su interior es, y eso que tú no sabes ni la mitad de lo que yo soy. Tú no sabes, tú me estás criticando y estás diciendo cosas de mí, y tú no sabes ni la mitad. Tú no has visto todavía dentro de este perverso corazón. Y que esa humildad es imprescindible para el verdadero contentamiento cristiano, lo vemos claramente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Este sermón comienza con el conocidísimo pasaje sobre las bienaventuranzas. Y ser bienaventurado no es otra cosa que ser un dichoso, un hombre feliz, pleno, alguien que ha aprendido a estar satisfecho. ¿Y quiénes son esos, según Cristo, que han aprendido este misterioso y difícil arte? Dice en el versículo 3 al 5, bienaventurados, felices, dichosos, satisfechos, contentos, plenos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hay una progresión aquí que no debemos perder de vista si queremos aprender la lección que el Señor nos quiso enseñar. ¿Cómo comienza la vida bienaventurada? Dice Cristo, comienza con ser pobre en espíritu. Ser pobre en el espíritu. La palabra pobre significa alguien que no tiene nada absolutamente. Es la misma palabra que aparece en Lucas cuando habla del mendigo que estaba a la puerta de Lázaro. Un hombre que quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No tenía nada. Y dice Cristo, bienaventurado aquel que sabe que espiritualmente es como ese hombre. Un mendigo. Una persona que no tiene nada que valga la pena delante de Dios. Esto obviamente nos llevará a lamentar nuestra condición. Por eso dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, y a renglón seguido dice, bienaventurados los que lloran. Y el Señor está hablando aquí todavía en el contexto de nuestra vida espiritual. Él no está diciendo, bienaventurados los que lloran cuando le ha caído una piedra en la cabeza. O bienaventurado el que llora cuando ha perdido a un ser querido. Esa no es la idea.
Repito que no debemos perder de vista la secuencia. El Señor está hablando aquí de un hombre que reconoce su pobreza espiritual y por eso llora. Él se lamenta de ver que su vida está muy lejos de cumplir las demandas de la ley de Dios. Y ahora todo eso nos lleva a la tercera característica, a la más crucial, a la prueba de fuego de la humildad, la mansedumbre. La mansedumbre. Hasta ahora teníamos a un hombre que reconoce su condición delante de Dios. En la soledad él sabe perfectamente que no vale nada, que no merece nada. Este hombre no tiene reparo alguno en reconocer todo esto delante de Dios. Pero ahora queremos ver cómo reaccionará ese hombre cuando Dios y los demás lo traten a la luz de esa realidad. Eso es mansedumbre. Él reconoce que no es nada delante de Dios, que no merece nada, que no vale nada. Pero todo eso en su habitación, solo. Pero ahora nosotros queremos ver cómo reaccionará ese mismo hombre que en la soledad ha dicho: Señor, reconozco que soy un gusano delante de ti. ¿Cómo va a reaccionar ahora ese hombre cuando Dios y los demás hombres lo traten a la luz de esa realidad que él en su corazón ha reconocido? Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Un hombre manso sabe que no tiene nada que defender que no sea el honor y la gloria de Dios. Es manso. Y esta mansedumbre, como hemos visto, no solo se manifiesta en nuestra relación con los hombres, sino también en nuestra relación con Dios. Y cuando Dios envía una providencia aflictiva a este hombre manso, él no se resiente ni la recibe con amargura. Es más, él sabe que ni siquiera merece que Dios lo tome en cuenta. Él no merece ni siquiera que Dios lo castigue. Que Dios lo tome en cuenta. ¿Cómo se molestará entonces? Al ver que Dios, en vez de abandonarlo, está más bien tratando con su alma. ¿Cómo reaccionará este hombre al ver que Dios está interesado en moldearlo a la misma imagen de su Hijo Jesucristo? Hermano, si deseas aprender el arte del contentamiento, es necesario que te dediques a mortificar el orgullo y la soberbia diariamente. Porque esa es la raíz de tu enfermedad espiritual. Esa es la raíz de tu mal. En tercer lugar, refrena tus fantasías y modera tus deseos para que puedas llegar a experimentar el contentamiento. Refrena tus fantasías y modera tus deseos para que puedas llegar a experimentar el contentamiento. Recuerda esto: el descontento comienza en la imaginación. El descontento comienza en la imaginación. Es imposible llegar a la condición de estar descontento a menos que no usemos nuestra imaginación. Ese es el taller del diablo para llevarnos a ese triste y vergonzoso estado de descontento. No soy muy partidario a dar ilustraciones muy personales, pero me vino ahorita a la mente algo que no había recordado. Es muy personal, pero pienso que compartirlo puede ser de ayuda. Hace unos años atrás, viviendo en una casa alquilada, nos pidieron la casa. Mi esposa y yo comenzamos a llamar a todas las casas de alquileres, a todas las compañías que se dedican a ese asunto, y no encontrábamos casa. Finalmente, después de meses, 7 meses buscando casa, por fin apareció una casa en la que nosotros estamos ahora. Cuando yo me mudé a esta casa, yo me sentía feliz. Estaba en un sitio que me agradaba. Estaba contento allí. Dios nos había provisto un lugar, y un buen lugar, una buena casa. Pero un buen día me puse yo a pensar en lo que sería de esta casa si tuviera aunque sea un cuarto más.
¿Y si la cocina fuera un poco más grande? Y comencé yo a planificar en mi mente, a tener imaginación. Podríamos tomar la terraza, solamente habría que levantar 3 paredes, poner unas cuantas ventanas. Bueno, pero es que esa casa no es mía, yo no voy a poder invertir un dinero en una casa que no me pertenece. Hermanos, en cuestión de 15 minutos ya yo estaba descontento con la casa que tenía. La veía muy chiquita. Ya los tereques no cabían en el sitio donde yo los tenía. Y comencé a sentir que la casa se me estaba cayendo encima. Y todo simplemente porque tuve una imaginación y porque dejé que esa imaginación volara. Y esa imaginación me llevó al descontento. Es lo mismo que el hermano que quiere una planta eléctrica. Yo no aguanto los apagones. Yo quiero una planta eléctrica. Aquí no se puede vivir. Bueno, finalmente le consiguen una de esas lámparas de gas que alumbra, cuestan más barata que una planta eléctrica. Los primeros días el individuo está contento con su lámpara de gas, ya por lo menos puede leer cuando se va la luz. Pero llega un momento que ya no es leer, él también quiere planchar, lavar la ropa, quiere tostar panes en la tostadora y la lámpara esa no le resuelve nada. Bueno, ahora por fin consiguió una planta de 1 kilo. Bueno, pero ¿qué es 1 kilo? Porque 1 kilo mueve algunas cosas, pero no me lo mueve todo. Yo quisiera una que tenga 3 kilos. Bueno, ahí está la planta de 3 kilos. Pero ahora el individuo quiere una que tenga transfer automático porque se va la luz mientras duerme y no se va a levantar a prender la planta esa. Y si usted sigue por ahí, el individuo va a querer un parque energético porque la imaginación no se sacia. La imaginación nuestra es insaciable. Es una sanguijuela que siempre dice, dame más, dame más, dame más. Y el hombre que no sabe refrenar sus deseos, sino que vive conforme a ellos y no modera sus fantasías, difícilmente, si no imposible, aprenderá el misterioso arte del contentamiento cristiano. Eso es imposible, hermanos. Es imposible. Esa es la moraleja de aquella historia del rey que tenía un objeto en su mano misterioso, que no podía ser igualado en su peso por nada que sus súbditos llevaran para comparar. Y él decía, yo quiero que alguien consiga cualquier cosa que pese más que esto que yo tengo en mis manos. Y al que no lo haga, lo decapitaré. Comenzaron a traer oro, plata, todas las cosas que a las personas se le ocurría como pesadas. Pero siempre que se ponían en una balanza, el objeto misterioso del rey pesaba más. Siempre pesaba más. Un día un sabio campesino dijo, yo sé lo que el rey tiene en su mano y yo sé lo que pesa más. Fue delante del rey con un puñito de tierra, lo echó en la balanza y la tierra pesó mucho más. ¿Saben lo que el rey tenía en su mano? Un ojo humano. Un ojo humano. Y saben una cosa, hermanos, el ojo humano no se sacia con nada de lo que ve, pero finalmente quedará satisfecho con un puñito de tierra cuando lo entierren. Y allí quedará todo. Todo. El hombre que no lucha diariamente con la ambición, con la codicia, será un hombre resentido y envidioso, no importa cuánto logre obtener, no importa. Porque dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero. Eso es una ley divina. Así como los planetas giran en su órbita y no se van a salir de esa órbita, Dios ha dicho, el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero. Finalmente, si quieres aprender el arte del contentamiento cristiano, procura vivir en dependencia de Dios y de su bendición, entendiendo que su favor es lo único que realmente necesitas. Hermano, si tú quieres aprender el arte del contentamiento cristiano, procura vivir en dependencia de Dios. No importa cuánto tengas. No importa cuánto tengas. Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. A los ricos de este siglo, que no pongan su esperanza
en las riquezas. La Escritura señala que Dios ha puesto un vacío en el hombre, un vacío que solamente Él puede llenarlo. Por lo tanto, no tener a Dios o no estar satisfecho con Dios es no estar satisfecho con nada. Ahora, el que está satisfecho con Dios, ya nada puede llevarlo a la insatisfacción. Nada. Dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y el texto hebreo dice, nada desearé. Si tengo a Dios como mi pastor, ¿qué voy a desear? Jehová es mi pastor, nada desearé. Y en el Salmo 73, versículo 21, vemos la conclusión de un hombre que dejó que su imaginación lo llevara al descontento y cómo él pudo lograr poner eso a raya. Me refiero al salmista Asaf. Cuando Asaf comenzó a pensar en los impíos y a decir, ¿vale la pena ser justo si los impíos parecen prosperar más que nosotros? Este hombre dejó que su imaginación volara. Finalmente dice él en el versículo 21 del Salmo 73, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Y allí es uno de los peligros de las riquezas, apartarnos de Dios. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Por ello es que dice también la Escritura que los que miraron a Él fueron alumbrados, que no serán avergonzados cuantos en Él confían. El meditar en estas cosas y descansar en ellas es el único seguro remedio contra la ansiedad. Filipenses capítulo 4. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. ¿Y qué incluye la palabra nada? Lo incluye todo. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán es una palabra que significa ahorcar. Es una preocupación que nos ahorca, que nos abruma, que nos lleva al descontento. ¿Qué debemos hacer para no llegar a ese estado? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y todos vuestros problemas, todas las circunstancias adversas se arreglarán. No, eso no es lo que el texto dice. Y la paz de Dios, aún en circunstancias adversas, aun cuando el problema continúa, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que para poder librarnos de la ansiedad debemos orar correctamente. ¿Y por qué añadimos la palabrita orar correctamente? Porque alguna gente dice, pero es que yo he orado, he ido delante de Dios en oración, y como quiera mi corazón continúa en ansiedad, estoy ansioso. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué la oración no funciona? Porque debemos orar correctamente. Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego, con acción de gracias. La palabra oración es una palabra griega muy general que incluye básicamente esa oración donde el creyente se ocupa de la persona de Dios. Él no llega con una lista de peticiones delante del trono de la gracia, sino que él se postra delante del Señor y lo primero que él hace es meditar y sentar su corazón tranquilo delante de la presencia de la majestad de Dios. Señor, aquí estoy delante de ti.
Tu palabra me dice que tú eres soberano. Tu palabra me dice que tu bondad es infinita. Tu palabra me dice que tú eres todopoderoso. Tu palabra me dice que tu sabiduría no tiene límites. Y entonces el corazón del creyente comienza a aquietarse solamente con recordar delante de quién está. Luego que eso ha sido traído a nuestra mente en una forma consciente, entonces traemos nuestras peticiones delante de Dios. Y luego que esas peticiones han sido traídas delante de Dios, entonces le damos gracias por sus bendiciones pasadas. Y hermanos, si Él lo ha hecho en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? ¿Cómo nos libramos de la ansiedad? Primero, debemos orar correctamente, pero segundo, debemos pensar correctamente. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que decíamos hace un momento, la imaginación debe ser llevada cautiva a la palabra de Dios. El pensamiento es imprescindible. Yo no puedo dejar que mis pensamientos vuelen. Yo debo llevar mi pensamiento sujeto a todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, etc. Debo orar correctamente, debo pensar correctamente, debo actuar correctamente. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Cómo nos libramos de la ansiedad? ¿Cómo nos libramos de la ansiedad? Haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que acostumbramos a hacer naturalmente. Cuando una persona está ansiosa, primero lo que hace es quejarse con los demás y no quejarse delante de Dios. Segundo, dejamos que nuestra imaginación vuele. ¡Ah, si tan solo yo tuviera esto! Si tan solo yo tuviera aquello, si tan solo mi esposo, si tan solo mis hijos, si tan solo mi jefe, si tan solo mi trabajo, si tan solo la luz, si tan solo el agua. Dejamos que nuestros pensamientos vuelen. Y lo tercero que hacemos es que nosotros creemos que cuando estamos ansiosos y preocupados tenemos un permiso para pecar. Y cuando nos comportamos en una manera equivocada y alguien nos llama la atención, decimos, yo quisiera que tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo con eso? Yo tengo permiso para pecar. Somos como el agente 007, licencia para matar. Nosotros tenemos una licencia para pecar cuando estamos en tribulación. ¿Qué dice Pablo? Eso te hundirá aún más en el pozo de la desesperación. ¿Quieres huir de la ansiedad? ¿Quieres ser librado de la ansiedad? Hermano, aprende a orar correctamente, a pensar correctamente y a actuar correctamente. Y dice la palabra infalible de nuestro soberano Dios, que Él, como Dios de paz, estará con nosotros. Eso lo dice la Escritura. Es una promesa escritural que podemos reclamar delante del trono de la gracia. ¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Hermano, procura vivir en dependencia de Dios y de su bendición, entendiendo que su favor es lo único que necesitas. Si tú tienes el favor de Dios, hermano, tú no necesitas más nada. Más nada, por lo menos no para estar contento. No para estar contento. Cuando Cristo fue a la casa de Marta y María, ahí estaba Marta, afanada con muchas cosas. Y criticando en su corazón a María porque se había sentado a los pies de Cristo. Y fue tan osada esta mujer que se atrevió a decirle a Cristo, Señor, pero no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Piensen en eso, hermano. Marta, en pocas palabras, regañó al Señor. Señor, pero es que tú no estás viendo, Señor, lo que esta mujer está haciendo. Allí es que nos lleva el descontento. En una forma muy sutil, pero nos lleva a pelear contra Dios. Es contra Dios que estamos peleando, no es contra nuestro marido, no es contra nuestro jefe en el trabajo, no es contra la Corporación Dominicana de Electricidad. Hermanos, es contra Dios, porque Dios es soberano. Es contra Dios, tú estás peleando contra Dios. Marta estaba quejándose de Cristo. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? Marta, una sola cosa es necesaria.
Y María ha escogido esta buena parte, la cual nunca nadie le quitará. Y yo te pregunto, hermanos, ¿cuántas cosas tú necesitas? Porque Cristo dice que solo una es necesaria. Solo una es necesaria. ¿Y saben cuál es esa una? El favor y la bendición y la misericordia de nuestro Dios. ¿Y saben lo que dice Dios en Jeremías? Con amor eterno te he amado. Él no te ha retirado su misericordia. Él no te ha retirado su bondad. Y prueba de eso es que te está metiendo en el horno de la aflicción. Dios no se ha desentendido de ti. Dios te quiere hacer igual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estad contentos con eso. Bien, como decíamos al principio de este sermón, hoy no solamente concluimos con la serie del contentamiento en los negocios, sino también con la serie de la teología del trabajo. Y aunque hemos aprendido muchas cosas con relación a ese tema, hay una idea central que ha corrido a todo lo largo de estos sermones. Una sola idea central. Dios es soberano. Él creó la vida, sabe cómo funciona y nos lo ha revelado en su palabra. Y estos estudios han surgido de esa convicción. ¿De cuál convicción? De que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y en su revelación, contenida en este libro, reguló todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Hermanos, ¿podemos entender lo que eso significa? Dios ha hablado. Dios ha dado la última palabra. Dios ha hablado. Él ha revelado su perfecta y santa voluntad. Él ha regulado todos los aspectos de nuestra vida. Edificar sobre ese fundamento es levantar un edificio sobre una roca. Eso fue lo que dijo Cristo al final del Sermón del Monte. Habéis oído mi palabra. El hombre sabio es aquel que construyó su edificio en esta palabra que yo he hablado, dice Cristo, en esta roca. Y si bien esa casa tendrá que enfrentar tempestades y desbordamiento de aguas, aún así permanecerá firme. Hermanos, que Dios nos libre de la maldición de querer ser sabios en nuestra propia opinión. Porque si lo hacemos de esa manera, estaremos edificando sobre la arena. Que Dios nos libre de esa maldición. Son muchas las cosas que han sido dichas, muchos los principios que han sido establecidos sobre nuestra vocación. Lo que es la verdad en los negocios, lo que es la justicia en los negocios, no cobrar más de lo que se debe cobrar. Lo que es la prudencia en los negocios, lo que es pagarle a un empleado lo que se debe pagar. Hemos hablado de muchas cosas y finalmente hemos hablado del contentamiento cristiano. Ahora solo nos resta una cosa, poner eso en práctica en dependencia del Espíritu Santo. Eso es, hermano, edificar sobre la roca. Y solamente puedo decir como pastor que Dios nos ayude. Porque una cosa es pararnos aquí, dejar todos esos temas establecidos, otra cosa muy diferente es ponerlo en práctica. Es fácil entender estos principios, no son difíciles. Lo difícil, hermanos, es luchar contra la corrupción de nuestro depravado corazón. Pero que Dios nos ayude, porque Él ha prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo nos dijo, yo estoy con vosotros hasta las 8 de la mañana cuando te vas para el trabajo. No, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.